Buenas tardes, soy Ricardo Emiliano Forero Gómez y presento el avance de mi tesis titulada Las ciencias sociales en la básica primaria, conceptos y práctica docente. En los próximos minutos explicaré el problema, el marco teórico, el diseño metodológico, los avances y los pasos que siguen. Planteamiento del problema. Esta investigación surge a partir de una problemática identificada en la enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica primaria. Aunque el Ministerio de Educación Nacional establece lineamientos claros sobre la importancia de esta área para el desarrollo de habilidades temporales, espaciales y ciudadanas, en la práctica pedagógica cotidiana se evidencia una brecha entre lo que el currículo propone y lo que realmente ocurre en el aula. En muchos contextos escolares, las ciencias sociales suelen ser relegadas frente a otras áreas como matemáticas y lenguaje, en parte debido a la formación generalista de los docentes de primaria, a la falta de capacitación específica y a la escasez de recursos didácticos y apoyo institucional. Como resultado, predominan prácticas entradas en la memorización de contenidos, lo que limita el desarrollo del pensamiento crítico, histórico y geográfico en los estudiantes. Esta situación se manifiesta en la institución educativa Ramón Mesa Londoño, en el municipio de Quimbaya, donde se hace necesario analizar cómo conciben los docentes la enseñanza de las ciencias sociales y de qué manera esas concepciones se reflejan en su práctica pedagógica. Historia y contextualización. Para comprender el problema de investigación es necesario revisar su historia y contextualización en los distintos niveles. La enseñanza de las ciencias sociales en la educación básica primaria ha sido reconocida normativamente como un componente fundamental de la formación integral desde la promulgación de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, la cual establece el desarrollo de las habilidades relacionadas con la ubicación en el tiempo y el espacio, la memoria histórica y la formación ciudadana desde los primeros grados en el contexto colombiano. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha evidenciado una tensión constante entre lo que las políticas educativas prescriben y las condiciones reales de las instituciones educativas para implementarlas. La consolidación de los currículos no ha ido acompañada de manera sistémica por procesos sostenidos de formación docente, disponibilidad de materiales didácticos, contextualizados ni acompañamiento pedagógico permanente, lo que limita la transformación efectiva de las prácticas educativas y más pues en el contexto en el que estamos trabajando, que es un contexto rural. En el plano internacional, organismos como la UNESCO han insistido en que la calidad de la educación depende en gran medida de la formación y la práctica del profesorado, especialmente en las áreas de las ciencias sociales orientadas al desarrollo del pensamiento crítico y la ciudadanía. A nivel nacional, los resultados de las evaluaciones con las pruebas PISA y las pruebas SABER evidencian rezagos en competencias básicas, lo cual sugiere que las dificultades se originan desde la educación primaria. En el contexto local, particularmente en las instituciones del departamento del Quindío, diversos estudios han mostrado que persisten prácticas tradicionales y fragmentadas en la enseñanza de las ciencias sociales, lo que refuerza la necesidad de analizar cómo las concepciones docentes influyen en su quehacer pedagógico. Por esta razón, la investigación se sitúa en la institución educativa Ramón Mesa Londoño como un escenario que permite comprender esta problemática desde una perspectiva contextualizada. Pregunta de investigación. La pregunta que orienta este estudio es ¿cuáles son las concepciones y prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de
básica primaria en la institución educativa Ramón Mesa Londoño en torno a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales para proponer acciones de mejora en la formación de los educandos a partir de la articulación de saberes. Objetivos. Para esta investigación planteamos un objetivo general y 3 objetivos específicos. Entonces, en coherencia con la problemática planteada, esta investigación tiene como objetivo general comprender cuáles son las concepciones y prácticas pedagógicas que desarrollan los docentes de básica primaria en la institución educativa Ramón Mesa Londoño en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales, con el propósito de proponer acciones de mejora que fortalezcan la formación integral de los educandos. Para alcanzar este objetivo general se plantean 3 objetivos específicos. En primer lugar, reconocer las concepciones que poseen los docentes de básica primaria sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. En segundo lugar, identificar las prácticas pedagógicas que los docentes implementan en el aula para desarrollar esta área. Y finalmente, analizar las relaciones entre dichas concepciones y las prácticas pedagógicas con el fin de identificar coherencias, tensiones y oportunidades de mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Justificación. Esta investigación se justifica desde 3 dimensiones principales: la teórica, la metodológica y la social. En primer lugar, desde el punto teórico, el estudio aporta a la comprensión de las concepciones y prácticas pedagógicas de los docentes de básica primaria en la enseñanza de las ciencias sociales, un campo que históricamente ha sido relegado frente a otras áreas. Analizar estas concepciones nos permite comprender la relación que se establece entre el currículo oficial y la práctica pedagógica, así como el papel del docente en la formación ciudadana y el desarrollo del pensamiento crítico en la educación básica primaria. Desde la dimensión metodológica, la investigación adopta un enfoque cualitativo mediante un estudio de caso, lo cual nos permite analizar en profundidad los significados, discursos y acciones de los docentes en su contexto real. El uso de técnicas como las entrevistas, la observación y el análisis documental nos permite fortalecer la comprensión del fenómeno y aporta además un rigor al proceso investigativo. Por último, desde la dimensión social, el estudio busca contribuir al mejoramiento de la práctica pedagógica y al fortalecimiento de las habilidades temporales, espaciales y ciudadanas en los estudiantes, impactando positivamente la formación integral y promoviendo en la educación y en la formación más crítica y permanente para el contexto escolar. Marco teórico. El marco teórico articula investigaciones sobre las concepciones docentes y prácticas pedagógicas de las ciencias sociales, enfatizando en la importancia de las orientaciones teórico-prácticas que favorecen el pensamiento histórico, la interpretación espacial y la ciudadana. Este sustento permite situar el problema en debates contemporáneos sobre la formación docente y la equidad educativa. En esta diapositiva se presentan los principales referentes que sustentan teóricamente la investigación. En primer lugar, se retoma el constructivismo social, el cual plantea que el aprendizaje se construye a partir de la interacción con el contexto social y cultural. Desde esta perspectiva, las concepciones docentes no son aisladas, sino que se configuran a partir de la experiencia, la formación y el entorno institucional, incluyendo directamente en sus decisiones pedagógicas. ¿Qué quiere decir? Que todos estos elementos influyen directamente en lo que se dice y se hace en el área de ciencias sociales en el aula.
En segundo lugar, se aborda el conocimiento pedagógico del contenido, conocido como PSK, que permite comprender cómo el docente articula el saber disciplinar con el saber didáctico. Este enfoque es clave para poder analizar cómo los contenidos de las ciencias sociales se transforman en experiencias de aprendizaje en el aula, buscando saber qué tan significativas son estas experiencias. En tercer lugar, se establecen las categorías de análisis del estudio, cuáles son concepciones pedagógicas, prácticas pedagógicas y enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. Estas categorías orientan la recolección y el análisis de información en el trabajo de campo que realizaremos. Finalmente, los aportes del estado del arte evidencian que aunque persisten prácticas tradicionales en la enseñanza de las ciencias sociales, existe una necesidad clara de fortalecer metodologías activas y contextualizadas que favorezcan el pensamiento crítico y la formación ciudadana en la educación básica primaria y, para el caso, en el contexto rural, donde está ubicada la institución educativa Ramón Mesa Londoño. Diseño e investigación. Bueno, en cuanto al diseño metodológico, esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, ya que busca comprender los significados, experiencias y sentidos que los docentes construyen en torno a la enseñanza de las ciencias sociales, más que medir variables o establecer generalizaciones estadísticas. El estudio adopta un diseño fenomenológico hermenéutico, el cual nos va a permitir analizar las experiencias vividas de los docentes, los significados que atribuyen a sus prácticas pedagógicas. Desde esta perspectiva, podemos decir que se reconoce que la realidad educativa es construida socialmente y que la comprensión surge a través de la interpretación de los discursos y acciones de los participantes. El alcance del estudio es comprensivo, interpretativo y está orientado a identificar cómo se relacionan las concepciones docentes con las prácticas pedagógicas, así como las coherencias, tensiones y oportunidades de mejora que se pueden emerger de este proceso. Los participantes están conformados entre 10 y 12 docentes de básica primaria de la institución educativa Ramón Mesa Londoño, seleccionados mediante un muestreo intencional y complementado con la técnica de bola de nieve hasta alcanzar la saturación de la información necesaria para desarrollar este proceso. Para la recolección de la información se emplean 3 técnicas principales: la entrevista semiestructurada, la observación no participante en las clases y el análisis documental de planeaciones, documentos institucionales, lo que permite fortalecer y realizar una triangulación y darle un rigor metodológico. Además, el estudio se desarrolla en la institución educativa Ramón Mesa Londoño, como ya lo hemos mencionado, ubicada en un contexto rural del municipio de Quimbaya, Quindío, Colombia, cuyas características sociales, culturales y pedagógicas hacen pertinente el análisis de las concepciones y las prácticas docentes en la enseñanza de las ciencias sociales. Operacionalización de las categorías y procedimiento. En esta diapositiva se presenta la operacionalización de las categorías y el procedimiento del trabajo de campo. La investigación se centra a partir de 2 ejes centrales. El primero es las concepciones pedagógicas de los docentes sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, y el segundo, las prácticas pedagógicas que desarrollan en el aula en el momento de llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Estas categorías se desglosan en dimensiones e indicadores que permiten analizar cómo los docentes comprenden el área y cómo esa comprensión se refleja en su quehacer cotidiano. También la
operacionalización se apoya en la triangulación de las técnicas, integrando entrevista semiestructurada, observación no participante y análisis documental, lo que pues permite contrastar lo que los docentes dicen, hacen y planifican para su labor educativa y para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. El trabajo de campo pues inicia con la validación de los instrumentos por expertos en cada uno de esos instrumentos y la socialización del estudio con los docentes participantes, además pues de los respectivos permisos para el desarrollo de esta acción investigativa en la institución educativa Ramón Mesa Londaño, con el fin pues, de garantizar el consentimiento informado. Posteriormente pues, desarrollaremos las entrevistas, las observaciones de aula y la revisión de documentos institucionales, respetando pues, todos los principios éticos y la confidencialidad de la información institucional. Procesamiento, análisis y ética. Bueno, en cuanto al procesamiento y análisis de la información, una vez finalizada la recolección de datos de las entrevistas que fueron transcritas de manera literal, las observaciones organizadas en notas de campo y los documentos institucionales sistematizados en matrices de análisis, lo que haremos es un análisis mediante el enfoque temático fenomenológico apoyado en el software Atlas y combinando codificación inductiva que pues, va a permitir identificar significados emergentes y codificación deductiva, basándonos en las categorías previamente operacionalizadas que ya conocemos con anterioridad. Este proceso pues, va a facilitar la identificación de coherencias, tensiones y patrones entre las concepciones y las prácticas de los docentes en su labor educativa y específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, pues el estudio desarrollará principios éticos necesarios, asegurando la práctica voluntaria, el anonimato y la confidencialidad de los docentes, así como la evolución de los resultados, reconociendo sus aportes y garantizando una representación pues, fiel de sus voces. Avance de la investigación. Bueno, para finalizar, es importante señalar que este trabajo corresponde a un pequeño avance de lo que llevamos en el proceso investigativo. Entonces, hasta el momento se ha logrado la delimitación del problema de investigación, la formulación de los objetivos y la construcción de una justificación sólida desde lo teórico, metodológico y social. Asimismo, se ha desarrollado el marco teórico que sustenta el estudio y se definieron las categorías de análisis que orientan la comprensión de las concepciones y las prácticas pedagógicas de la enseñanza de las ciencias sociales. En el plano metodológico podríamos decir que se está estructurando un diseño cualitativo con enfoque fenomenológico hermenéutico. Se operacionalizaron pues, las categorías que hemos mencionado con anterioridad y se diseñaron y validaron los instrumentos de recolección de información. Actualmente pues, la investigación se encuentra en la fase de preparación y desarrollo de trabajo de campo, lo que permite avanzar hacia el análisis de la información y posterior formulación de resultados y acciones de mejora, orientadas pues, a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institución educativa Ramón Mesa Londoño, pues, que está ubicada en el sector rural del municipio de Cambaya, en el departamento del Quindío, en Colombia. Bien, y con esto pues finalizamos esta exposición del avance del proceso investigativo. Gracias por su atención.